que yo puedo empezar. Sí, bueno, ya para darle inicio al evento y no retrasarnos más, pues primero darle gracias a todos y todas por estar aquí, por escucharnos. Nuevamente gracias a nuestras ponentes por haber aceptado dar este evento, que seguro te cuento un poco de la situación que estamos viviendo. Quisiera darles oficialmente la bienvenida al evento sobre el aborto en América Latina, una aproximación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Voy a explicarles un poco más o menos cómo va a ser la estructura del evento. Cada ronda, que van a ser 3 rondas, cada una de ellas va a durar aproximadamente unos 28 minutos. Los temas que se van a tocar en la primera ronda son la situación actual de los derechos reproductivos de las mujeres, de acuerdo al país de cada ponente. El segundo va a ver el tema si es que va a intentar responderle una pregunta, que es si estamos rumbo a una eliminación del delito por aborto en América Latina. Y la tercera mesa, que es la última, va a tocar un poco el tema del aborto durante la pandemia, ¿no? ¿Qué problemas y consecuencias se han encontrado, especialmente en cada país de cada ponente? Para esto voy a pasar a presentar ahora a quienes nos están acompañando. En primer lugar tenemos a Hilda Argüello. Ella es médica por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, con maestría en Antropología Social por el CIESAS, y es candidata a doctora en Antropología Social y Comunicación por la Universidad Rovira y Virgili. A partir del 2012 se integró en el Observatorio de Mortalidad Materna en México, la OMM, como investigadora del área de monitoreo de política pública en salud, y desde junio del 2016 es secretaria técnica de esta misma entidad. En segundo lugar tenemos a Jennifer Jiménez, quien, bueno, ella es una trabajadora social y activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos. Desde el 2002 trabaja en la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, MEXFAM, donde actualmente coordina el área de incidencia política que trabaja para lograr en México la justicia reproductiva. Además, coordinó la participación de MEXFAM en el proceso de modificación del Código Penal de Oaxaca, México, que culminó con la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación en septiembre del año 2019. En tercer lugar tenemos a Beatriz Ramírez. Ella es abogada, magistra en Derecho Constitucional y doctoranda por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y asimismo es también docente en esta misma casa de estudios. En cuarto lugar nos acompaña Renata Villarreal. Ella es vocera y cofundadora de Marea Verde México. Es activista feminista en lucha por los derechos sexuales y reproductivos y contra la violencia de género en México. Además es acompañante en aborto y violencia sexual a sobrevivientes y sus familias. Vamos a iniciar con la primera mesa, para lo que les pediré por favor a todas las personas que nos están acompañando que puedan apagar sus cámaras para no distraer a las ponentes. Y bueno, vamos a empezar con la primera mesa, que es la situación actual de los derechos reproductivos de las mujeres de acuerdo al país de cada ponente. Empezamos con Hilda Argüello, por favor. Hilda, te escuchamos. La palabra a mí primero. Disculpen. Sobre la primera temática, bueno, en México los derechos sexuales y reproductivos están amparados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y me gustaría enfocarme en algunos aspectos que tienen que ver sobre todo con que con alguna aproximación más desde las ciencias sociales y desde los determinantes sociales, porque mi colega Jennifer va a abordar de manera más detallada en materia de la legislación que tenemos sobre aborto en México. Pero sí mencionarles que la causal de violación, que sí está permitida a lo largo y ancho del país. México es una república y está integrada por 32 entidades federativas, y en todas la violación es una causal permitida para acceder al aborto.
hay estados que tienen menos causales y estados que tienen más causales, y de eso Jennifer lo abordará. Actualmente nosotros tenemos una legislación que es obligatoria para todo el sistema de salud. Y en esa legislación contamos con unas normas oficiales mexicanas, y esto quiere decir que es obligatorio tanto para las instituciones públicas de salud como para las instituciones privadas. México vale decir que tiene un sistema de salud bastante fragmentado, pero entonces esta norma oficial mexicana, que es la 046, contempla el acceso al aborto médico específicamente y lo regula, y viene el protocolo, describe un protocolo muy detallado de cómo poder acceder también a la anticoncepción de emergencia. Se han recientemente tenido modificaciones que lo que han buscado son derribar aquellas barreras que enfrentaban las mujeres, como por ejemplo en algunos estados de la República, en algunas entidades les pedían que primero pasaran por el Ministerio Público a hacer una denuncia, y con esta denuncia tenían que comprobar en las unidades médicas que ya la habían realizado para poder acceder al aborto. Esto se ha modificado y ahora basta simplemente con que la mujer así lo declare ante el personal de salud para que pueda acceder al aborto, perdón, por violación. Y me gustaría mencionarles los retos que enfrentamos como un pequeño ejemplo de caso de la situación actual de los derechos reproductivos en México. México, como ustedes saben, y como lo es América Latina, tiene una diversidad de pueblos indígenas, de lenguas. En México tenemos 68 lenguas. Y recientemente, el año pasado, pude atestiguar un caso de una mujer indígena de la región de México que tiene la mayor cantidad de población indígena, de densidad de población indígena, que se encuentra en Chiapas, y es la región de los Altos de Chiapas. Son etnias mayas, y una de ellas quiso acceder a un aborto porque había tenido, su hija más pequeña era muy, muy pequeña, no rebasaba el año de edad, y nuevamente había quedado embarazada y quería acceder. Entonces, la historia es larga, pero a corto, ella quiso acceder al aborto. Tratamos de brindar acciones que ella, por el, digamos, por usos y costumbres con las que viven y que son, entonces ella no tenía teléfono celular. Disculpa, Hilda. Creo que la conexión está fallándote. Si gustas, puedes terminar de hablar estos últimos minutos al final de la ronda para evitar problemas. Es que justo hoy tengo un muy mal internet. Sí, no te preocupes. Más bien, si quieres, puedes continuar ahora o lo dejamos al final de esta ronda, como guste. Bien. Bueno, creo que lo pasamos al final de la ronda estos últimos minutos y daríamos pase a Jennifer Jiménez para que pueda hablar sobre el mismo tema. Muchas gracias, Julio, y gracias a Siembra por la organización de este webinar y, por supuesto, a quienes se han conectado. Muchas gracias por el interés. Y bueno, sobre la situación actual de los derechos reproductivos de las mujeres en México, puedo decir que en México los derechos sexuales, y que ahí están incluidos los derechos reproductivos, pues siguen siendo de papel. Por desgracia, ¿no? Es decir, están enunciados en la Constitución política, están enunciados en varios ordenamientos legales. Sin embargo, cuando vamos a la realidad, y ya Hilda nos comentaba un ejemplo
un caso que como esos hay muchísimos todos los días, pues vemos que no, que las mujeres en realidad no pueden acceder a un servicio de interrupción legal del embarazo. Ahora, en México tenemos además otra complicación y, bueno, complicación en este sentido de que como somos una república compuesta por 32 entidades federativas, cada entidad federativa tiene la posibilidad de hacer su propio código penal. Esto lo que ha hecho es colocarnos a las mujeres pues como en diferentes clases, ¿no? O sea, mujeres de primera, mujeres de segunda, mujeres de tercera, de acuerdo a lo que dicen los códigos penales de su entidad. Entonces, en México la legislación relativa al aborto varía muchísimo, ¿no? Tenemos reconocidas en los códigos penales de los estados, de los 32 estados, 8 causales de aborto. Tenemos violación, por ejemplo, que es la única causal que está permitida en todos los estados, en todo el país. Tenemos por imprudencia de la mujer, bueno, se le llama imprudencial o culposo en este argot legal, y eso lo tenemos en 29 estados, esta causal. Tenemos peligro de muerte en 24 estados. Tenemos alteraciones genéticas o congénitas graves del producto en 16 estados. Tenemos la causal salud en 14. Y en esta causal siempre entra también la complicación porque los prestadores de servicios de salud ven a la salud únicamente en este ámbito, en este aspecto físico. No consideran, es súper difícil que alguien considere la salud también desde el aspecto mental y mucho menos del social, ¿no? Entonces esta causal, aunque en algunos estados existe, está muy limitada todavía, ¿no? Tenemos también la inseminación artificial no consentida en 13 estados. Tenemos causas económicas solo en 2, en un país en donde más de la mitad de la población vive en pobreza, esta causa económica solo en 2 entidades federativas, y por voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de gestación, pues también en 2, en Ciudad de México desde el 2007 y muy reciente en 2019 en Oaxaca. Además de esto, tenemos 17 constituciones locales que protegen la vida desde la concepción. Y aunque esto no tendría que competir, es decir, no tendría que ser una limitante para que las mujeres puedan acceder al servicio de interrupción legal del embarazo cuando hay alguna de las causales que ya mencioné, sí en este aspecto, digamos, más como de valores de las personas que proveen el servicio de salud, sí es algo que pesa, ¿no? Es decir, no, pues aquí se protege la vida desde la concepción o desde la fecundación, como en algunas constituciones locales lo dicen, ¿no? Entonces, un poco así está el panorama de los derechos reproductivos de las mujeres en México. El Estado mexicano ha recibido recomendaciones derivadas de diferentes tratados y convenciones internacionales para alinear precisamente la legislación federal y estatal con el objetivo de que se ofrezca el mismo servicio en todo el país. O sea, que no pase esto que yo decía hace un rato de ciudadanas de primera, de segunda o tercera, de acuerdo al área geográfica donde vivas o a tu posición económica, etcétera, ¿no? Y aunque en México la Constitución política señala en su artículo primero que los derechos son para todas las personas, que todas, no distingue, y también señala que queda prohibida toda discriminación, pues la realidad es que el acceso a la interrupción legal y segura del embarazo sigue siendo discriminatorio. Entonces, pues un poco así están en la situación. Repito, las penas, por ejemplo, hablando de las penas para la mujer que interrumpe su embarazo, son hasta de 6 años de prisión, depende del lugar en donde se persiga el delito. Los profesionales de salud que realicen aborto también podrían ser sancionados hasta con 10 años de prisión, con multas, con suspensiones por ejercer su actividad, etcétera. Y aunque tenemos causales, las causales que ya les mencioné hace un momento en los estados de la República, es decir, aunque existe interrupción legal del embarazo por ciertas situaciones, la realidad es que cuando una mujer quiere acceder a un servicio, es muy difícil que pueda acceder a él. Hay barreras institucionales, hay barreras estructurales, hay barreras culturales, es decir, es muy complicado. Lo que hemos visto es que las mujeres que pueden acceder al ejercicio de ese derecho, porque es un derecho que tienen, son las mujeres que se hacen acompañar o que pueden estar siendo acompañadas por organizaciones de la sociedad civil o por personas que tienen pues más información sobre el tema, que
tienen la capacidad de moverse, de expresarse incluso, ¿no? Entonces es así como pueden acceder a este servicio. No sé si cómo estoy de tiempo, pero bueno, si quieren aquí dejo para mis compañeras. Gracias. Sí, perfecto, gracias. Muchas gracias, sí, porque el tiempo está perfecto. Ahora damos pase a Beatriz Ramírez, por favor. Hola. Uy. Hola, ¿qué tal? Hola, sí, Hola, se te escucha, Beatriz. ¿Qué tal? ¿qué tal? Perfecto. Comparto mi pantalla para hacer mi primera intervención chiquita. Sí, perfecto. Buenas noches a todas y a todos. Es para mí un gusto estar en este evento que he organizado siempre, pero me parece súper importante que en la cuarentena empecemos a conversar de temas que usualmente dejan de ser percibidos como importantes ante la COVID que se come a todo y es como lo único importante de este tiempo. Y sobre eso he preparado como algunas cosas. El tema del aborto, como han señalado las compañeras de México, no es un tema que sea ajeno al Perú, a la discusión pública, ni tampoco al debate jurídico. Y de hecho en el Perú yo he puesto ahí solamente 2 casos recientes. Este es el caso de una mujer de Piura, una región del norte de nuestro país, cerca a la frontera con el Ecuador, de 29 años, que murió por un aborto que es clandestino en nuestro país. Vamos a revisar brevemente cuál es el estado de la regulación del aborto en el Perú. Y esta es una noticia del 2018, una de tantas, de los casos de embarazos por supuestos de violación, que en el Perú no está despenalizado expresamente, y que la realidad de violación sexual afecta de forma diferenciada a adolescentes y a niñas. Son las principales víctimas en el rango de edad de menores de 18 años, está el mayor grupo en el que se concentran las violaciones sexuales, y una de las consecuencias que puede tener, y de hecho lamentablemente tiene, es la de poder generar un embarazo no deseado. Lo que vamos a ver en la siguiente lámina, me confirmas, Julio, si se ve, porque ya estoy en duda de si se está viendo o no. Sí, se está viendo perfecto. Perfecto. Lo que les voy a contar es básicamente la regulación general del aborto en el derecho comparado y cómo estamos en el Perú, y con eso cerraría la primera parte de mi intervención. La despenalización del aborto, que es un poco lo que estamos discutiendo, se puede hacer por modelos. El modelo que, digamos, es el de vanguardia en el derecho comparado es el de la despenalización por plazos, es decir, permitirte interrumpir el embarazo sin consecuencias penales durante el primer trimestre. Es el modelo que se acuñó en Estados Unidos en el 68 con esta sentencia de Roe versus Wade. Es el modelo que tiene el Distrito Federal de México. Las compañeras nos pueden contar un poco más cómo fue la lucha. Y es el modelo que España acogió desde el año 2010. El modelo más antiguo de despenalización es más bien el modelo por indicaciones o llamado por causales, que es el modelo que España empezó a tener en el 85 y es el que tratamos de copiarnos aquí en el Perú. Y es el modelo que tiene Colombia desde el año 2006 por una sentencia de la Corte Constitucional. Y este modelo también es el que se ha ido trabajando en países más recientes, ¿no? En Perú, les decía que solo tenemos un causal despenalizada. Y, por ejemplo, Chile, que es el supuesto de penalización absoluta, cambió esa realidad a un modelo de indicaciones en septiembre del 2017, en que generó despenalización del aborto también por causales. En el Perú está vigente el modelo de indicaciones, pero básicamente se resume en una causal. El autoaborto, que es la situación de una mujer que aborta, está penalizado hasta con 2 años de cárcel. Ya no es una pena en teoría muy alta, pero es una pena. Cualquier mujer que causa un aborto recibe esa pena. Lo siguiente es que si alguien te ayuda a practicar el aborto, ¿no? También existe una pena. Si es sin tu consentimiento, que es el que más o menos las abogadas, activistas pensamos que es el único aborto que se debería sancionar, cuando es en contra de lo que tú quieres, es decir, tú quieres llevar adelante una maternidad y alguien te hace abortar obligándote forzadamente a ello, un aborto forzado, eso está sancionado en nuestro país con 3 a 5 años.
Si quien te ayuda a abortar, es decir, el artículo 115, es una persona de índole sanitaria, hay allí una represión adicional, que es el que le quitan la licencia para poder practicar. Y el debate en los últimos años no se ha concentrado en nada de lo que he dicho. O sea, ni siquiera en el aborto forzado o en el aborto consentido llamado en el Perú autoaborto. El debate en nuestros últimos años se ha concentrado en este, que es el único tipo de aborto despenalizado en el Perú, el 119 llamado aborto terapéutico, que está hecho para dos supuestos, solamente cuando está en riesgo la vida o en riesgo la salud de las gestantes de un mal grave y permanente. Además, tiene que concurrir todo eso. Estará en riesgo tu salud integral, tanto física como mental, o tu salud, o tu vida de un mal grave y permanente, y tiene que hacer con consentimiento, y lo tiene que hacer solamente una médica o un médico. En nuestro país no se permite que sea otro tipo de personal sanitario, como por ejemplo una obstetra o un obstetra, quien haga este tipo de intervenciones. Y esta cláusula de despenalización no tenía un desarrollo en protocolos sanitarios durante mucho tiempo. De hecho, el Perú ha recibido 2 dictámenes en su contra de comités de Naciones Unidas por casos de mujeres. Los 2 casos además eran de adolescentes, a quienes en su momento no se dio prestación de aborto terapéutico, a pesar de que esta norma existe desde la década de los 20 del siglo pasado. Y entonces desde el 2014 recién nosotros tenemos un protocolo sanitario, es decir, una guía técnica del Ministerio de Salud que regula la prestación en el ámbito público y en el ámbito privado. Y la discusión de los últimos años, muy reciente, pero que todavía no hemos podido zanjar, está referida a esta diapositiva a la que me voy a referir, que es la de los llamados tipos de aborto, que le llama además unos nombres horribles. Tiene el nombre, el Código Penal, unos nombrecitos, que es lo que está arribita. Aborto sentimental le llaman al aborto por violación, y el aborto eugenésico, que en verdad es un aborto que debe ser por malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Bueno, el problema de estos 2 tipos de aborto es que tienen una pena, sí ridícula, pero pena al fin, de 3 meses, pero siempre y cuando la violación sea fuera de un matrimonio. Si la violación sexual ha sido dentro de un matrimonio, la pena que se aplica es la del autoaborto, es decir, la de 2 años. Pero si quien te ha violado no es tu marido, entonces, si es una violación sexual fuera del matrimonio, la pena que se te aplica por abortar si eventualmente quedas embarazada es de 3 meses. Queda claro que es una pena absolutamente simbólica, porque 3 meses no dura, pero ni una investigación penal, ni un proceso inmediato por flagrancia dura 3 meses. Y eso, por decirlo en términos así como bien sencillos, pero sin embargo es una pena al fin, y por lo tanto la norma lo que te dice es que es ilegal, a diferencia de la redacción anterior. Y los casos de malformaciones son las que en nuestro país también tienen 3 meses de pena. La redacción es bien de los 80 en nuestro país, el código es del 91, pero sigue mucho la redacción del código español del 85. Entonces habla de taras físicas y psíquicas, lo cual no es un lenguaje pensado desde la discapacidad. Hoy en día el modelo es más el colombiano, a pensar en la despenalización del aborto, por ejemplo, en casos de malformación incompatible con la vida extrauterina. Es decir, no es la presencia o no de discapacidad, sino la imposibilidad de una vida fuera del útero materno, lo que habilita a las mujeres a poder interrumpir. Y eso sería como un resumen de la idea fuerza. Sería: en nuestro país la problemática del aborto existe, y sin embargo para el ordenamiento penal sigue siendo ilegal, salvo el caso en el que está en riesgo de un mal grave y permanente, ya sea tu salud o tu vida. Y las penas que tenemos para el aborto por violación dentro del matrimonio son ridículas, pero son penas. Y por lo tanto el modelo de indicaciones en el Perú es una sola indicación. Y ahí cerraría esta primera parte. Bien, muchas gracias, Beatriz. Ahora damos pase a Renato, a ver si puedes activar el micrófono. Y avisarle también a todas las personas que nos están viendo, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, pueden ir escribiéndola y al final vamos a hacer una recopilación de ellos. Muchas gracias. Qué buen resumen, Beatriz, te lo agradezco mucho. Para nosotras que no nos da la vida para como meternos tanto en temas de aborto en otros lugares, es como muy enriquecedor eso. Me quedé sorprendida con lo de aborto sentimental, es como, pero, ¿no? Cada país tiene sus... Yo quiero, pues, hablar sobre cosas que no se hablan mucho, tampoco aquí en México. Uno es
me voy a saltar todo lo que ya dijeron compañeras de antes sobre los estados donde es legal y no, para no ser como muy repetitiva. Nada más resumiendo que en México solo hay 2 ciudades donde se puede, donde no está penalizado abortar, se puede abortar legalmente, ¿no? 2 de 32. Partiendo de esto, México, en todo México, una mujer o una niña es agredida sexualmente cada 2 minutos. Cada 2 minutos una niña o mujer es violada. Somos el primer lugar mundial en abuso sexual infantil y pornografía infantil y embarazo en la adolescencia. Primeros lugares de esos 3. Y se ha abierto el tema en estos días últimos sobre el embarazo infantil y me gustaría mucho recalcar que el embarazo infantil no existe, se llama violación, ¿no? Es súper importante llamar las cosas como son porque las niñas no tienen relaciones sexuales a esa edad consensuadamente, ¿no? Entonces creo que ese es un tema partiendo de ahí súper importante, imaginándonos si una mujer o una niña es agredida cada 2 minutos, pues la cantidad de embarazos que parten de ahí, ¿no? Porque no todas tienen acceso a información, luego una red de apoyo que te ayuden a tomarte la pastilla del día siguiente o llegar al Ministerio Público a denunciar, donde te dicen las indicaciones que hay que hacer después de una violación. No todo el mundo tiene, no todas las mujeres tienen como acceso a esa información después de una violación, ¿no? Lo que pues te limita muchísimo a poder acceder más a un aborto de por sí con todas las complicaciones que ya tenemos. Otra, en los lugares donde sí es legal y donde hay acceso, pues ¿qué acceso hay? ¿No? Por ejemplo, en México, para poder tener una incapacidad, o sea, si tú trabajas, pues tienes que tomarte un día para poder ir a abortar, ¿no? Entonces, la incapacidad en México necesitas tener 3 días de hospitalización para que se te paguen los días de incapacidad, o sea, los días que no estás yendo a trabajar o no te corran por no ir a trabajar. Estos no se dan cuando recurres a un aborto. Y aunque realizarte un aborto no te incapacita físicamente, según esto, porque tenemos, ahora sí que como se dice aquí en México, nosotras tenemos otros datos, porque el tema del aborto no es solo físico, es emocional, ¿no? Es un proceso emocional diferente para cada mujer, pero finalmente es un proceso también emocional, como comentaba, creo que Jennifer. Y obviamente, ya que no se necesita hospitalización en la mayoría de las veces, porque muchas veces también se lleva con acompañamiento con medicamento en casa, pues cuántas mujeres de por sí, con una brecha laboral y una brecha salarial y con muchísima discriminación laboral, como hay en México para las mujeres, tomarte un día libre, sin goce de sueldo y con las repercusiones laborales que puede tener esto, pues ya es un tema también, ¿no?, importante. Y como mencionaba también Jennifer, no sé, en México, que creo que en la mayoría del mundo todavía, hay mucho mito y mucho silencio sobre la salud mental, ¿no? Lo más importante en un acompañamiento, en un aborto, es la salud emocional, la salud mental. Nosotros le llamamos en México el apapacho, ¿no? El estar presente para una mujer y acompañarla durante este proceso emocionalmente es fundamental en el proceso que se ve después de una mujer que fue acompañada y que no fue acompañada y que vivió el proceso sola. Es un mundo de diferencia. Que eso también tampoco se toma en cuenta en las leyes. Otro tema que tenemos también son los horarios para acceder al servicio donde sí es legal. Tomando en cuenta que la mayoría de las mujeres pues no es como que platiquen que van a ir a abortar, lo hacen en los horarios que se organizan para poder ir con su pequeña o grande red de apoyo. En las instituciones de salud, pues hay que ir a sacar fichas, hay que hacer filas. Si eres un estudiante, pues ya no puedes ir a la escuela ese día porque tienes que estar formada desde las 4 o 5 de la mañana para acceder a tu ficha a las 7 de la mañana y ya perdiste todo el día, ¿no? Y aparte es el día que vas a sacar tu cita. Si te atienden ese día, muy bien, pero si no, tienes que regresar otro día. Ya son 2 días, ya sea de escuela, de trabajo, o de qué inventas en tu casa para salirte en ese tiempo. O sea, también los horarios al acceso, aunque sea legal, también es súper complicado y no hay legislación para eso todavía, y tampoco es algo de lo que se habla mucho. Y también en temas de leyes, me gustaría recalcar que las penas por aborto, como comentaban, son hasta 6 años y hay penas de violación por 8 meses. O sea,
un hombre que viola a una mujer embarazándola o no, tiene penas de 8 meses, 2 años, pero una mujer que aborta puede ir a la cárcel 6 años, ¿no? Ahí está o sea, podemos imaginarnos a dónde la situación que lleva todo esto para las mujeres adolescentes y las adolescentes también. Y a mí me gustaría también hablar mucho sobre, pues, los privilegios de las mujeres blancas que vivimos en las ciudades y que tenemos acceso a internet y que tenemos una red de apoyo y que tenemos una familia o amigas con las que podemos hablar de sexualidad y podemos hablar de aborto, ¿no? Pero en las comunidades y en los pueblos y en algunas ciudades todavía no se puede hacer esto. Hay muchísimas comunidades y ciudades, pueblos que no tienen ni siquiera hospitales, ni siquiera tienen acceso a métodos anticonceptivos, obviamente no tienen acceso a un aborto, ¿no? Si es complicado tener acceso a métodos anticonceptivos e información veraz sobre anticoncepción, pues mucho menos a un aborto. Hay mujeres que necesitan abortar en comunidades marginadas, en comunidades de pobreza extrema en México, y pues es gente que no tiene ni agua, no tienen ni siquiera luz, obviamente no tienen un hospital y un transporte para poder acceder a un hospital. Entonces, ese es como las activistas en México es lo que más trabajo nos cuesta, porque aparte cuesta mucho llegar a esas comunidades, ¿no? Son comunidades muy cerradas, en la que los hombres mandan sobre la mujer, sobre su decisión de cuidarse o no cuidarse, y pues mucho menos para un aborto, ¿no? Porque la mayoría pues son católicos, también la religión parte mucho de este tema, y desgraciadamente en México, aunque es un país laico, estamos regidos por la religión, ¿no? No legalmente, pero es algo que sucede. Entonces, creo que eso es lo que yo agregaría a lo que ya compartieron las compañeras de antes. Creo que es todo. Gracias. Muchas gracias, Renata. Le doy pase a Hilda por un minuto para que pueda cerrar sus ideas por los programas de convención que hubieron y bueno, doy inicio a la siguiente ronda. Ahora te desbloquean el audio, Hilda. Gracias, muy amables. Sí, nada más quisiera cerrar con algunas ideas de esta heterogeneidad que se planteaba también para los países y que tenemos también muchas realidades al interior. Y tenemos, por ejemplo, al no pasar por alto, por ejemplo, algunos de los retos que tenemos en el país, que ya los mencionaba algunos de ellos Renata, y Jennifer, la cuestión, por ejemplo, de la pobreza, o sea, de ciertos factores estructurales que van a determinar el comportamiento reproductivo. Uno de ellos, por ejemplo, que podemos ver muy claramente es el acceso a la educación. La escolaridad es un factor que influye en el comportamiento reproductivo y para darles un dato, en la última encuesta nacional de la dinámica demográfica en México, las mujeres que estudiaron solamente en primaria tienen en promedio 2.8 hijos, a diferencia de aquellas que cursaron estudios superiores que tienen 1.7. En México, además, el analfabetismo en la población indígena es de casi el 30%, de 28.5%, a diferencia del promedio nacional, que es de 5.5%. Entonces, ahí vamos viendo como el peso de algunos factores estructurales que van a tener esta diferenciación pues, de acceso. El marcador de la educación es muy importante y vemos que, por ejemplo, las mujeres chiapanecas, que es uno de los estados más pobres del país, 8 de cada 10 personas son pobres, llegan a tener en promedio a los 30 años 3 hijos y al final de su vida reproductiva 4 hijos en promedio. Entonces, vemos que este país, como mencionaba Renata, es muy diferente, tenemos muchas realidades y también eso va dibujando un panorama que es un gran reto para las políticas públicas, de cómo implementas políticas públicas que apliquen a todo un país con su diversidad y que además, por ejemplo, la información se pueda dar por derecho a las poblaciones indígenas en su lengua.
Y eso es algo que todavía no tenemos en México, y sobre todo en salud sexual y reproductiva falta mucha información al respecto en las lenguas que existen en el país. Muchísimas gracias, Cecilia, por complementar tu idea. La verdad han estado muy interesantes todas las exposiciones, y vamos a iniciar la segunda parte de este evento, que sería la mesa de discusión acerca de esta pregunta que surge, ¿no? De si estamos rumbo a una eliminación del delito por aborto en América Latina. Eh, bueno, nuevamente iniciamos por Hilda. Vas a tener 7 minutos para poder dar tu ponencia. Si le podrían desbloquear el micrófono, por favor, Valeria. Parece que hay un problema técnico. En todo caso, podemos empezar por Jennifer y simplemente movemos el orden de las ponencias. Gracias. Gracias, Julio. Sí, mira, rumbo a una eliminación del delito por aborto en América Latina. Yo, sinceramente, no quiero ser pesimista, pero lo veo muy lejano, por lo menos en México. Hablar de eliminación del delito por aborto significaría sacarlo de todos los códigos penales, que ningún código penal contenga la palabra aborto. Lo más que hemos logrado en México es la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, es decir, incluso en Ciudad de México y en Oaxaca, el aborto sigue siendo un delito después de las 12 semanas. Entonces, la eliminación yo lo veo complicado. Yo lo que pienso y en lo que trabajamos desde MEXFAM y con las organizaciones aliadas acá es avanzar en causales, ir incorporando causales, ir haciendo trabajo legislativo para incorporar causales a los códigos penales. Hay códigos que únicamente tienen 2 causales, por ejemplo, ¿no? Querétaro, que es imprudencial o culposo, y violación, que es de los más restrictivos, ¿no? Entonces, entonces, por lo menos ir avanzando en causales, ¿no? ¿Qué otra cosa? Yo creo que esta despenalización del aborto, este avance en causales, o sea, las estrategias legales tienen que ir acompañadas también de una estrategia social, porque la despenalización legal no es suficiente, es muy necesaria una despenalización social también. Ya vimos hace rato en la intervención pasada de todas las compañeras que hay muchas barreras sociales y estructurales para que las mujeres puedan acceder al aborto. Entonces, es decir, el que la ley diga que no es punible en ciertas circunstancias y en ciertos plazos no es suficiente para que las mujeres puedan acceder y para que las mujeres puedan tener esa red de apoyo, ese acompañamiento, esa comprensión, ese entendimiento de quienes están a su alrededor, ¿no? Entonces, eso yo diría. En América Latina sabemos, como por ejemplo desde MEXFAM somos parte del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro y tenemos mucha relación con otros países de la región. Somos parte también de la iniciativa regional de advocacy en aborto y trabajamos con 6 países en esa iniciativa y sabemos que todos están en este mismo sentido, de ir avanzando pasito a pasito, no por el todo de la eliminación, sino poco a poco incorporando causales, despenalizando hasta cierto plazo, pero no podría hablar yo de una eliminación total del aborto en este momento. Ojalá que se dé en algún momento, y creo que los avances han sido pocos, pero bueno, han estado ahí, digamos que hemos estado avanzando de acuerdo a las posibilidades en cada país. Cierro mi micrófono, gracias. Muchas gracias, Jennifer. Ahora vamos a darle pase a Renata para que también pueda opinar. Gracias. Híjole, me encantaría decir que sí, pero también lo veo muy complicado. Sobre todo en países de tanta corrupción como México, legalizar el aborto implica un presupuesto, ¿no? Y
abrir presupuesto y delegar presupuesto y aumentar el presupuesto en un país donde cada año mueven y quitan presupuestos y reducen presupuestos en salud y educación, pues está un poquito complicado. Creo que es fundamental trabajar con una estrategia de educación acompañada a la legalización. Y no es algo que el gobierno esté realmente ocupado en hacer. Realmente la sociedad civil, asociaciones, colectivos y colectivas feministas hemos estado haciendo, podría decir, pues la mayor parte de ese trabajo. Y creo que es una de las barreras en educación sexual que habría que cambiar al ser un país muy religioso y muy católico y con una moral en educación sexual pues muy complicada. No es posible que una mujer tenga que haber sido agredida sexualmente y vejada sexualmente y violentada sexualmente para que tenga derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Es como, o sea, para nosotros es un mensaje de, ok, si lo disfrutas, no tienes derecho. Si sufres, sí tienes derecho, ¿no? O sea, es básicamente. Entonces, creo que la salud sexual, finalmente yo creo que la mayoría de las leyes, por lo menos aquí, avanzan con la presión social y con el trabajo social. Finalmente, pues la sociedad es la que exige, la que pide, la que hace, ¿no? La que mueve a los hilos. Ojalá, pero así debería de ser. Entonces, trabajando en educación sexual y derribar mitos sobre aborto, porque no hay que dejar pasar que aún en las ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México, aún en la Ciudad de México, que acabamos de cumplir 13 años de que ya se puede abortar legalmente ahí, aún ahí hay un ataque y hay revictimización, criminalización social hacia las mujeres que abortan. Todavía hay mujeres que abortan en silencio, a escondidas, con muchísima violencia emocional y psicológica. Entonces, yo creo que hay que ocuparnos en eso, en lo que nos podemos ocupar de lo legal, porque yo creo que sí va a tardar un poquito. Gracias. Muchísimas gracias, Renata. Damos pase a Hilda para que pueda dar su opinión. Gracias, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría complementar aportando, por ejemplo, haciendo una revisión del Código Penal Federal, o sea, creo que todo el país casi no ha tenido cambios desde 1931. O sea, eso también hay que tenerlo visible, y que sigue teniendo ahí algunas redacciones, por ejemplo, que hablan ahí de cuestiones de honorabilidad, y que también el lenguaje va creando estas realidades. Un aspecto que me gustaría destacar de por qué puede ser complicado el inicio del delito que mencionaban las compañeras. Por ejemplo, recientemente tuvimos votaciones en algunas entidades federativas del país. Después de, recientemente, el año pasado, hace unos meses, Oaxaca, que fue la segunda entidad federativa que tiene la causal por voluntad de la mujer de acceder al aborto, posteriormente hubo una votación en Hidalgo y no fue aprobada. Hubo otra recientemente en este año en Guanajuato y tampoco fue aprobado. En Querétaro tampoco, en San Luis Potosí está detenida, en Chiapas también está siendo cabildeada y todavía no hay una manera en cómo avancen. Y me parece que un reto que enfrentamos es el valor que tiene la maternidad también en la sociedad, y es un aspecto que tenemos que discutir y que tenemos que trabajar. Por ejemplo, y partiendo de datos duros, en un reciente estudio que hicimos en el Observatorio para la Prevención de los Presupuestos para la Prevención de Uniones Infantiles, encontramos en una encuesta que se hizo a nivel nacional, que el porcentaje de las jóvenes de entre 15 y 19 años en el país dijeron que planearon solamente un 40% del embarazo, ateniéndonos a lo que nos dijeron, sería no planeado. Y si lo vemos, o en un caso todavía más cerca como el de Chiapas, el porcentaje de jóvenes que planearon el embarazo fue todavía mayor, fue de un 71%.
Esto con datos oficiales del Consejo Nacional de Población y de la encuesta que les mencionaba de la dinámica demográfica. Entonces, lo que estamos viendo acá, que nos guía a pensar, es que la maternidad sigue siendo un valor social apreciado. Si vemos que hay tanta aceptación, es decir, que da un estatus, el ser madre, el que es valorada por su entorno social, y entonces me parece que tiene unas raíces muy profundas en las que tenemos que trabajar, y lo vemos en la subjetividad de quienes están tomando las decisiones. El valor de la maternidad es incentivado, la vida es protegida por quienes defienden desde la concepción, y defienden además sus valores personales, las necesidades de la población o los derechos de las mujeres. Y, por ejemplo, reciente nos contaban una legisladora chiapaneca, político que puede tener para los legisladores el poder aprobar la legalización o la interrupción legal del embarazo es alto, entonces no quieren meterse en ese tipo de discusiones. Entonces consideramos que tendríamos que sensibilizar, educar, formar, persuadir a los tomadores de decisiones para que no pese su carrera política, sino lo que tiene que pesar son los derechos y que defiendo a lo que se está protegiendo por la Constitución. Y también habría que revisar cuáles han sido los procesos justamente de analización que hemos tenido en el país, porque creo que podemos aprender mucho, totalmente igual, porque los contextos son diferentes. Sí me parece que el hacer esta revisión de la despenalización, de las experiencias que se han tenido, quiénes han participado, quiénes han sido claves, cómo se logró esa despenalización en el caso de la Ciudad de México o en el más reciente de Oaxaca, nos podría caminar hacia este camino de que no se considerado un delito. Y en el fondo sigue siendo un tema, pues ya también muy viejo, incluso ya se ha vuelto prácticamente un cliché y que no lo debemos de permitir, el cuerpo de las mujeres, ¿no? Pero también tiene que ver de qué mujeres. Muchos médicos juzgan en un tono moral a las mujeres que se acercan a las instituciones públicas, pero sí realizan abortos en su práctica privada. Entonces tenemos una doble moral también en el personal de salud que necesita trabajarse, necesitan educarse, necesita persuadirse y sobre todo que prime los derechos de las mujeres. También es necesario trabajar en conjunto con diversos sectores, o sea, hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el sector salud, otros se enfocan en el sector y vemos también que cuando conjugan estos esfuerzos, trabajando también, por ejemplo, con el sectivo, se logra una mayor conjunción de fuerzas y de que se pueda lograr que se despenalice el aborto. También hay alternativas ciudadanas, como siempre, que siempre como el acompañamiento al aborto con medicamentos. Ya hay una experiencia muy rica de muchos años en México, que es el Fondo María, que permite a las mujeres de otras entidades del país acercar a la Ciudad de México, que era el único lugar donde era a través de instituciones de salud públicas. Entonces, vemos veamos que tenga poco avance, pueden haber unas, y generalmente desde la sociedad civil se van construyendo alternativas pues muy enriquecedoras. De hecho, van empujando y van forzando a ciertos cambios, aunque a veces sean inicialmente pequeños, pero que pueden ir avanzando y podemos ir ganando ciertos derechos. Pero si bien es cierto, el panorama es heterogéneo y puede ser no sencillo. Muchísimas gracias, Hilda. Ahora le damos pase a Beatriz Ramírez para que pueda continuar con esta mesa. Hola de nuevo. Voy a compartir la pantalla un poco para contar cuál es el estado del debate en el Perú. Lo que yo comentaba en mi primera intervención, ¿me confirma Julio si se ve? Sí, perfecto. Vale, genial. Lo que comentaba en el Perú en la primera intervención es que en el Perú solo está despenalizado el aborto cuando está en riesgo de un mal grave y permanente tu vida o tu salud. Y eso se denomina aquí en el Perú aborto terapéutico. Y el debate de propuestas de despenalización en nuestro país se ha concentrado en esta fórmula que voy a enseñar, que es la despenalización del aborto expresa en casos
Esto nació como una iniciativa ciudadana en el Congreso anterior al que tenemos ahora, y se presentó como una iniciativa ciudadana, es decir, con firmas de personas que apoyamos esta fórmula legal. Y como eso no se aprobó en el Congreso anterior, que terminó en el año 2016, un grupo de congresistas del Congreso que se disolvió, porque acá en el Perú se disolvió constitucionalmente el Congreso el año pasado, presentó de nuevo el mismo proyecto de ley con algunos ajustes. La fórmula es esta: se propone despenalizar el aborto, tanto en los casos de violación sexual, como en los casos cuando haya una grave malformación que sea incompatible con la vida. Es decir, la redacción es distinta, no es la redacción que tenemos ahora que habla de la eugenesia, sino es la redacción más a la colombiana de malformaciones incompatibles con la vida. Y lo he puesto en color rojo: la pena hoy día es de 3 meses y la violación es para el matrimonio, si no la pena es de 2 años. Y no se establece en el proyecto de ley que tengas que denunciar o investigar la violación sexual para poder acceder al aborto. Eso es cogiendo un poco el estándar de la Corte Constitucional de Colombia. La idea es que se rompa el estereotipo de que las mujeres son mentirosas, porque se suele creer que las mujeres siempre mienten. Entonces se les pide además que validen que alguien las ha violado, y con las tasas de impunidad que tenemos en el sistema de justicia, en verdad, y siendo que estos son servicios de salud en donde el tiempo importa, porque en nuestro país el aborto despenalizado es hasta las 22 semanas, es decir, si te pasas de ese límite de semanas, no vas a poder abortar legalmente. En el aborto terapéutico, si el aborto por violación se despenalizara, también tendrías como absoluto límite las 22 semanas, ¿no? Siendo en una mirada más, la más, digamos, pro de los derechos de las personas, de las mujeres en este caso. Eh, pero justamente allí lo que nosotros comentamos es que no podrías o no deberías hacer esperar una investigación fiscal ni policial, porque las investigaciones no duran lo que necesitas tú en una prestación de interrupción de un embarazo, ¿no? Y la novedad del proyecto que se presentó en el año 2016, que es que está todavía vigente, porque el Congreso que está en funciones ahorita, digamos, sigue la legislatura anterior, es decir, es la misma legislatura, el mismo periodo parlamentario, por lo tanto, el proyecto se podría aprobar, cosa que obviamente no creo que pase, y comparto la mirada, me parece pesimista, pero real, de las compañeras en México. Es que en esto se habló de un conjunto de políticas sobre la sexualidad y la reducción de la violencia, porque la idea es que la gente no aborte, o sea, las mujeres no es que quieren tener embarazos no deseados, las mujeres no quieren quedar embarazadas. Y para eso necesitas educación sexual integral, que es lo primero que se menciona en el proyecto de ley. Lo segundo es que necesitas también atención buena a las víctimas de la violencia sexual, porque en nuestro país hay altas tasas de violencia sexual y una de las posibles consecuencias de la violencia sexual es que salgas embarazada. Entonces, es cierto que es muy limitada el entendimiento, porque como decía la compañera, más o menos que si fue sexo consentido, como que no tienes derecho, pero al menos en esta mirada que hay de solamente despenalizar el aborto en casos de violación, se plantea que el aborto sea parte de un programa general que le ofreces a las víctimas, ¿no? El aborto es una posibilidad para que puedas escoger, pero en general el Estado no se podría desentender de las víctimas de violencia sexual, ¿no? El embarazo termina siendo una consecuencia no deseada, pero no es la única que te deja la violencia sexual. Otras cosas que se señalan en este proyecto de ley es que lo que han comentado las compañeras, si tú no tienes derecho a la salud sexual y reproductiva, obviamente no vas a tener derecho a prestaciones de aborto y es más probable que quedes embarazada sin desearlo. Por lo tanto, esta norma enfatizaba el acceso de adolescentes, no solo de adolescentes, pero de los adolescentes, porque son quienes más problemas de estigma y de atención tienen. Si una mujer rural tiene problemas de acceso por barreras geográficas y económicas, un adolescente podría estar al lado de la posta y no va a acceder, porque como es adolescente le van a pedir que vaya con su mamá, y ¿quién va a ir con su mamá o su papá para decirle, oye, quiero un condón o quiero una píldora? Entonces eso no pasa. Y lamentablemente eso es algo que todavía es una traba en nuestro país. También se hablaba del sistema público y privado. Aquí en el Perú tenemos una resolución del Organismo de Protección al Consumidor, que es Indecopi, que resolvió una causa contra una clínica privada
por no prestación del aborto terapéutico. Una clínica privada muy conocida de nuestra ciudad, en uno de los distritos más pitucos de Lima, o sea, como más fijos, no sé cómo se dicen, más ricos en México. No prestó el aborto terapéutico a una mujer que acreditó afectación de su salud mental con un dictamen, una opinión de una médica psiquiatra, y el INDECOPI, por inidoneidad del servicio, decidió, el INDECOPI, que es el órgano administrativo de protección al consumidor, decidió fallar a favor de esta señora y multar a la clínica. Y se confirmó eso en resolución. Entonces, es interesante porque los lineamientos de despenalización del aborto no deberían ser solo para el sistema público, sino también para los que pueden pagar y las que se tienen en el sistema privado también. Y también se hablaba de la necesidad de cambiar los patrones socioculturales y de que se rindiera cuenta al Congreso de las políticas de lucha contra la violencia, ¿no? Entonces, digamos, para cerrar esta parte, lo que yo diría es, yo no creo que estemos caminando hacia la despenalización total del aborto. Una persona activista te diría que el único aborto que tiene que aparecer en el Código Penal es el aborto no consentido, es decir, cuando forzadamente me hacen abortar. Cuando yo quiero ser madre y alguien me hace abortar, que de hecho también es otra violación de los derechos sexuales de las mujeres. Lo que se protege es la maternidad deseada, el que las mujeres puedan decidir ser mamás. Hay muchas que deciden ser mamás y nadie tendría derecho a interrumpir esa parte de su proyecto de vida. Entonces, ese tipo de conductas deberían estar penalizadas. Sin embargo, lo que probablemente, como decían las compañeras, sea muy lejano es que eso pase, es decir, que solamente esté en el Código Penal el aborto forzado. Es más probable en algunos países que podamos avanzar en la despenalización por indicaciones, y la despenalización por plazos en España ha tomado más de 2 décadas, ¿no? En el 85 despenalizaron por indicaciones y hacia el 2010 despenalizaron por plazos. La Argentina tiene despenalización por indicaciones de los casos de violación sexual hace muchos años, y todavía la marea verde, digamos, el pañuelo verde que empezó en la Argentina, no ha podido lograr la despenalización del aborto por plazos, que es lo que se está proponiendo allá. Chile ha pasado un panorama de penalización absoluta, inclusive el aborto que en el Perú es despenalizado, el terapéutico estaba penalizado en Chile, y recién hace un par de años han despenalizado por indicaciones. Colombia también ha despenalizado por indicaciones. Y en general quizás para los países con una mentalidad fuertemente cristiana, por decirlo, como han señalado las compañeras mexicanas, porque aquí en el Perú no es eminentemente católica exclusivamente, sino es cristiana en general. Hay muchas iglesias de las llamadas evangélicas que tienen mucha presencia en la vida nacional y que promueven que más bien se pase a regímenes prohibitivos absolutos, ¿no? Entonces, me temo también que la respuesta que daría a la pregunta sería que no, y que si algún avance puede ser la despenalización por indicaciones, al menos para nuestros países, ¿no? Al menos en el Perú. Bien, muchas gracias, Beatriz. Ahora damos pase a la tercera y la última mesa de discusión, que, bueno, es cuál es el aborto durante la pandemia, qué problemas y qué consecuencias han encontrado, nos han presentado. Y vamos a iniciar con Renata, por favor. Gracias. Yo creo que si bien los sistemas de salud que no cerraron, la mayoría están abocados 100% al tema de COVID, ¿no? Y si bien en un ambiente sin COVID, el tema de la sexualidad no es primordial para la sociedad ni el gobierno, pues menos en un tema de COVID, ¿no? También en México se habla mucho, hemos como querido visibilizar mucho el tema de la otra pandemia. En México, 10 a 11 feminicidios los contabilizados, ¿verdad? Porque están más las desaparecidas, que no sabemos dónde están. Entonces, el feminicidio mata más personas que COVID, ¿no? En el año y en los años y en los meses y en los días, y no es una prioridad. Entonces, obviamente, pues la sexualidad y nuestros derechos sexuales y reproductivos, pues mucho menos. Los horarios se han acortado muchísimo, los espacios entre cita y cita.
obviamente por temas de que tienen que sanitizar y limpiar y no estar en contacto con otras personas, pero finalmente pues es un problema, ¿no? El que una mujer que tenga que salir de su casa para arriesgarse a ir a una clínica, pues también, porque sobre todo yo creo que cuando estás confinada con un agresor, ya sea el agresor tu hermano, tu papá, tu abuelo, tu tío, tu esposo, tu pareja, y no solo hablo de violencia sexual, sino de violencia emocional, ¿no? En que controlen la comunicación que tienes, con quién hablas. Hay muchas mujeres que no nos han escrito porque la señora de la tiendita le prestó el celular rápido para hablar, o la vecina le dijo que la vecina le pidió que nos escribiera. O sea, tenemos esos temas, ¿no? Que en pandemia estar confinada con un agresor, pues es un problema todavía mucho mayor, porque ni siquiera tienes esa red de apoyo y esa red de acompañamiento que tienes normalmente cuando vas a trabajar o cuando vas a dejar a tus hijos a la escuela o cuando X, ¿no? Lo que sea que tengas que hacer en la calle, pues ahorita es mucho más grave. También la ONU, nosotros estamos trabajando desde el año pasado con ONU Mujeres en el informe Sombra de Beijing, que se presenta este año en el informe de la ONU, que es un informe que se presenta donde vienen los avances y retrocesos en los derechos de las mujeres. Y ahorita con el informe de la ONU estima que 42 millones de mujeres van a dejar de recibir anticoncepción, métodos anticonceptivos durante la pandemia. O sea, 42 millones de mujeres, ¿no? O sea, y justo estábamos platicando el otro día de no solo los embarazos no deseados que van a venir, el tema emocional, psicológico que viene después de esto, pues va a estar complicado, ¿no? Yo creo que es un muy buen momento para que todas vayamos previniendo. Si bien los acompañamientos han estallado en número para todas las colectivas, por lo menos para nosotras y para todas las que tenemos en comunicación, los acompañamientos en violencia sexual, en violencia psicológica y obviamente en acompañamiento en aborto es un derrame de mensajes en todas las colectivas impresionante. El acompañamiento creo que emocional después de esto va a ser muy fuerte porque creo que no se dimensiona todo el problema que viene para una mujer para cuando no puede tener acceso a un aborto, ¿no? Ser mamá cuando no es tu decisión acarrea un sinfín de problemas económicos, emocionales, psicológicos, y si estamos todavía trabajando en el tema de que existe la depresión y de que existen los problemas emocionales y de que existe todo esto, como comentaba mi compañera, no me acuerdo su nombre, perdón, que el tema de la maternidad, ¿no? Vivimos en una sociedad donde la mujer no es mujer si no es mamá, y si no quieres ser mamá eres mala mujer, y no vas a tener tu vida completa, y entonces si no tienes hijos no tienes familia. Si abarcamos todo eso, pues obviamente yo creo que es un buen momento para evaluar realmente cuántas de las maternidades elegidas son realmente elegidas por decisión, más que por la presión social que hay para las mujeres para ser mamás. Entonces, en el tema de COVID, yo creo que hay que tener mucha paciencia, porque vienen momentos muy difíciles para muchas mujeres, que obviamente en esta red de mujeres y en esta red feministas o no, pues, ¿no? Porque no tienes que ser feminista para acceder a un aborto y no tienes que ser feminista para que una red de acompañamiento feminista te acompañe, pero lo hablo de feminista porque es pues el ambiente en el que yo me muevo. Las redes de apoyo emocionales entre nosotras tienen que ser mucho más fuertes en estos tiempos, y también las redes de apoyo económicas que están surgiendo a raíz de esto, que es algo nuevo que nunca habíamos vivido. Yo estoy súper orgullosa hasta se me pone la piel chinita de todo lo que vemos en redes sociales de mujeres ayudando a otras mujeres, no solo al acompañamiento a abortar, sino también a las que no quieren abortar, que están teniendo embarazos no deseados, que quieren llevarlos a cabo y que sus parejas no las están apoyando, pero ellas quieren seguir el embarazo. Toda la red de acompañamiento que se están haciendo en todos estos aspectos, también en aborto, para conseguir los medicamentos y poder hacérselos llegar a ellas. Creo que
el derribar mitos es muy importante, pero es un trabajo mucho más pesado que el acompañamiento de día a día. Yo creo que el acompañamiento de día a día salva vidas muchísimo, que una mujer se sienta acompañada en este proceso que, como decían, ninguna quiere abortar y ojalá ninguna lo hiciera, ¿no? No es que las mujeres quieran abortar, simplemente es algo que se necesita hacer, se ha hecho desde la historia de la vida humana, o sea, siempre se ha hecho, no tiene nada que ver con tu calidad de mujer, ni con tu calidad moral, ni con tu nada, ¿no? Que está muy aliado a eso. Entonces, yo creo que en tema de COVID, hablando de anticoncepción y aborto, yo creo que es una realidad que nos llegó sin avisar, pero lo que sí nos está avisando y lo que podemos prever mucho es las redes de apoyo para la asistencia emocional para todas las mujeres que vienen adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Renata. Ahora damos pase a Jennifer, por favor, para que pueda dar su ponencia. Gracias. Sí, bueno, mira, en México de por sí ya teníamos un sistema de salud súper deficiente y hablando de salud sexual y reproductiva, pues con muchos pendientes, con muchos retos grandes, pues ahora con la pandemia, con esta crisis sanitaria, económica, pues humanitaria, de todo, pues se han agravado esos retos, ¿no? Aunque se declaró, los servicios de salud sexual y reproductiva se han declarado como servicios esenciales por parte del Centro Nacional de Equidad de Género, que es un organismo de la Secretaría de Salud, es decir, el Ministerio de Salud, el órgano rector acá en México. Esa declaración pues no alcanza porque nuevamente vamos a lo que está en papel y a lo que sucede en la realidad. México acababa con este nuevo gobierno, acababa de pasar, está pasando, de hecho, todavía está en una transición de un sistema de salud, de un programa de salud que tenía el sexenio, la administración anterior, que se llamaba Seguro Popular, conocido, tiene otro nombre más largo, pero más conocido como Seguro Popular, a otro que es el INSABI, que es el Instituto de Bienestar. Y eso ocasionó despidos masivos. Por ejemplo, en Oaxaca, que es un estado donde estamos, donde tenemos mucha presencia, despidos masivos poco antes de la pandemia, de profesionales de la salud. Entonces, los despidos masivos, el recorte presupuestario que ha tenido también salud desde hace varios años, y este no es la excepción, esa salud, a pesar de que tendría que ser uno de los temas prioritarios para la agenda del gobierno, no lo es, ha tenido recortes, entonces la salud sexual y reproductiva más aún. Entonces esto ha agravado mucho la situación, ¿no? Y decía, regreso, aunque se han declarado esenciales los servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos la prevención, la atención del embarazo, la atención del parto, el acceso a métodos anticonceptivos, ahí tendrían que estar incluidos los servicios de aborto. No hay información para las mujeres, o sea, que les puedan decir a dónde pueden acudir a recibir esos servicios, en qué horarios, qué clínicas son las que están atendiendo o brindando estos servicios, porque muchas de las clínicas, muchas unidades de salud se han reconvertido en unidades COVID que atienden únicamente a pacientes con síntomas de COVID o con ya la enfermedad. Entonces esto ha dificultado mucho, no hay campañas fuertes posicionando estos servicios de salud reproductiva. Llega a haber algunas líneas telefónicas, hay de hecho líneas telefónicas instaladas por el gobierno para que las mujeres puedan hablar y preguntar en dónde puedo seguir atendiendo mi embarazo, pero el aborto es un tema que no se menciona, es decir, todavía cuesta en México, incluso al sector salud, hablar abiertamente de aborto en campañas masivas. Entonces, las mujeres siguen sin saber qué hacer, ¿no? A esto le sumamos la imposibilidad de salir a buscar servicios por este confinamiento en el que estamos. Ya hablaba Renata de la violencia sexual, cómo se ha incrementado también. Y sumamos a esto también las campañas de los grupos antiderechos que han aprovechado este espacio, esta situación, para difundir también información, pues que sí puede llegar a mover un poco, a herir o no sé, la sensibilidad de las mujeres que están necesitando el servicio, ¿no? Entonces, esto también se ha visto, lo hemos
incluso estamos empezando a documentar esta reacción. Y bueno, en los estados hay desabasto de misoprostol y mifepristona. No todos los estados tienen suficiencia de estos insumos que se requieren para dar el servicio de aborto. Ya no hablemos de instrumental para hacer AMEU, también hay un desabasto. Y repito, esto no es ahora con la pandemia, esto ya venía de antes, pero con la pandemia se agrava esta situación. Cierro mi micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, doy pase ahora a Beatriz Ramírez, por favor. Hola. Perdón, estoy poniendo voy a compartir mi pantalla para Sí, un poco contar brevemente en qué estamos. Ya. Vale, ahí. ¿Se ve? sí, perfecto. Sí, genial. Ya, vale. Yo quiero contarles un poco qué es lo que dice la norma y qué es lo que está pasando ahora en estos días. Si en algo hemos avanzado en el Perú, digamos, más allá del régimen de penalización del aborto que he comentado ya, es que al menos, como ha habido mucho énfasis en los últimos años en los casos de violencia sexual, se han ido desarrollando algunas normas que posibilitarían la evaluación de la salud física y mental, inclusive en los casos de violencia sexual que terminan en un embarazo. Entonces voy a contarles qué dicen las normas y luego brevemente comentaré qué es lo que me parece que está pasando. Lo primero es que en nuestro país hay una norma que se publicó, que es esta, una resolución ministerial del Ministerio de Salud, que es el Ministerio de Moda en todos los países, que señala que toda víctima de violencia sexual tiene derecho a recibir en los establecimientos de salud lo que se llama el kit de atención de casos de violencia sexual. Y me quiero detener en esto porque esta es la plantilla de los medicamentos y las prestaciones sanitarias a las que tiene derecho una mujer, de acuerdo a la resolución ministerial. La de arriba es para cualquier establecimiento de salud y la de abajo es para los establecimientos de salud de alta complejidad, por ejemplo, los hospitales. En todo lo que ustedes van a ver es una cosa que dice prueba rápida de hormona gonadotropina coriónica, está acá y está acá, que es la prueba del embarazo. Entonces, en teoría, lo primero que se hace a una víctima de violencia sexual es comprobar si está embarazada o no. Se le da la anticoncepción oral de emergencia, aquí está el levonorgestrel, en los dos. La diferencia entre uno y otro es que el de alta complejidad incluye antirretrovirales, que no te los dan en un centro de salud primaria, sino que te los dan en los hospitales. Pero, por ejemplo, se previene el embarazo, te dan el levonorgestrel, pero también se busca hacer la prueba del embarazo para ver si estás embarazada en los casos de violencia sexual. Y eso porque tenemos otra norma, que también es del año pasado, que es esta de aquí, que es el protocolo base de actuación conjunta, es parte de uno de los instrumentos de la ley de violencia contra las mujeres y el grupo familiar, que es la ley de nuestro país. Señaló que hay que tener un instrumento, que es este protocolo, que dice expresamente que para las víctimas de violencia sexual, lo he subrayado ahí en un cuadrito, lo he resaltado, lo que dice es que cuando una víctima de violencia sexual llega a los servicios de salud para la atención a que tiene derecho, a la atención integral, tiene derecho a que le hagan una evaluación de su estado físico, de salud, pero también de su estado mental de salud. Y lo que dice esa parte que he subrayado es que como parte de esa evaluación integral de tu salud física y de tu salud mental, es que debe determinarse si hay algún riesgo de un mal grave y permanente para tu vida. Es decir, si entras en los supuestos de aborto terapéutico que están regulados en nuestro país hace décadas, pero que están en una guía específica desde el año 2014. Entonces, digamos, para resumir en términos normativos, hoy día una víctima de violencia sexual, si bien es cierto no tiene un derecho explícito a la prestación del aborto terapéutico, lo que tiene derecho es a una atención de emergencia, que sería el KIT, que incluye la prevención del embarazo con una AOE, pero también AOE es anticoncepción oral de emergencia, y también el diagnóstico del embarazo, que es con la prueba rápida de la hormona gonadotropina coriónica, y como parte de la atención integral, de acuerdo a esta otra norma,
lo que tienes derecho es a que dentro de la evaluación integral de tu salud física mental se determine si hay un mal grave o permanente, o grave y permanente a tu salud, que esté en riesgo tu vida o tu salud, valga la redundancia, para que se te pueda aplicar una evaluación con miras a un posible aborto terapéutico. Eso es como lo que está vigente. ¿Qué es lo que ha pasado en época de COVID? Yo les recomiendo leer, este es un artículo de Gabriela Wiener de hace una semana, que salió publicado en el New York Times, y ahí está el enlace, igual lo pueden googlear, que se llama Encerradas sin derecho a decidir, porque lo que cuenta el artículo es que efectivamente en nuestro país las limitaciones para el aborto legal son las que ya he contado. Solamente puedes abortar legalmente si está en riesgo tu vida de un mal grave y permanente para tu salud. Y ahí, en el sistema formal, las mujeres tienen hoy día los mismos problemas que tiene cualquier ser humano que no tenga COVID, inclusive los que tienen COVID, porque la red de salud de atención primaria se ha cerrado y con las justas logras que atiendan partos. Entonces es irreal que inclusive van a haber evaluaciones integrales de salud física, mental, para los efectos del aborto terapéutico, que es el único que es legal en el Perú. A pesar de que eso debería estar vigente, ha habido también llamadas de atención porque los servicios de salud sexual y reproductiva públicos también se han paralizado. Entonces, en la práctica, hoy en día, no tienes prestación sanitaria. Ha salido una norma en abril del Ministerio de Salud que señala que tienes derecho a poder acceder a metodología anticonceptiva y que te adelanten la dosis para 3 meses, como para que tengas la dosis para 3 meses sin necesidad de volver a salir, pero en la práctica la realidad es que los servicios de atención primaria, la posta que está más cerca a tu casa no está funcionando, a pesar de que se suponía que la semana pasada debieron todos empezar a funcionar, eso no está pasando a nivel nacional. Entonces hay una gran limitación. Y lo otro que tenemos en común con lo que han señalado las compañeras es el aborto ilegal, es decir, el aborto clandestino. La mayoría de mujeres en el Perú no aborta terapéuticamente en un hospital. O sea, eso de aborto legal en un hospital es una demanda histórica del movimiento de mujeres, feminista, pero el aborto legal en un hospital no es una realidad del aborto en el Perú. La mayoría de mujeres aborta en su casa o aborta en espacios que ella controla, ¿no? Las compañeras han comentado que hay un montón de redes que hacen acompañamiento para mujeres que deciden abortar, ¿no? Las escuchan, las orientan, les dan pautas si tienen alguna duda, porque la modalidad de aborto más usada en el mundo es la llamada del aborto por medicamentos, que se hace con un medicamento que se llama misoprostol, que está permitido en la mayoría de nuestros países porque tiene uso médico para temas gástricos, hasta donde yo entiendo, y ese medicamento muchas mujeres lo compran en las farmacias. Pero lo que me parece interesante del artículo de Gabriela Wiener es que ella cuenta como una organización peruana que hace lo que las compañeras mexicanas han comentado, es decir, acompañar a víctimas de violencia, una organización peruana que se llama Serena Morena, ha tenido muchas dificultades en ese tiempo porque no puede salir a la farmacia simplemente como antes, porque hay restricciones propias del estado de emergencia, a pesar de que ir a las farmacias y comprar medicamentos es algo que se puede hacer, está permitido por la norma, pero en la práctica no es tan sencillo, los precios han subido, todo se ha encarecido, no solo la citromicina, entonces el ha subido. Y si bien es cierto, las activistas pueden ir a la farmacia a comprar el medicamento, o una mujer puede ir a la farmacia a comprar el medicamento, no es real que se lo puedas alcanzar a la mujer que lo necesite, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a comprar el medicamento para una amiga mía, que no puede salir, yo tengo un problema real para encontrarme con mi amiga y darle el medicamento que ella necesitara si ella decidiera hacer una práctica abortiva, ¿no? Que en nuestro país, por ejemplo, lo que narra este artículo de Gabriela Wiener, que me parece interesante a propósito de la pregunta que se ha formulado en el evento, es que cuando uno mira en la realidad, los servicios que antes existían de forma paralela, que son prestados por la sociedad civil, hoy en día tienen muchos más problemas para poder seguir funcionando, porque se ha encarecido mucho el acceso a los medicamentos de aborto y la posibilidad de acompañar a una mujer se ha encarecido también un montón. Ella cuenta, por ejemplo, que muchas mujeres que deciden abortar han dado su testimonio y cuentan que ellas antes se iban, por ejemplo, a una habitación del hotel
no lo hacían en su casa, se iban a una habitación de hotel, estaban tranquilas, tomaban su dosis de medicamentos y regresaban a su casa cuando ya habían terminado su procedimiento. Y aprovechando además que el aborto por medicamentos en el mundo en realidad es el que menos complicaciones de salud tiene, ¿no? Según los datos que brinda la Organización Mundial de la Salud, hay menos posibilidades de que termines en una emergencia obstétrica con el aborto con medicamentos, ¿no? Entonces, en esa medida, ya hoy día no hay hoteles. Entonces, muchas mujeres no tienen espacios para poder realizar esas prácticas que ellas deciden. Y todo eso está un poco narrado, me parece bien, en digamos, en el artículo, en la reseña que hace Gabriela Wiener, que se denomina Encerradas sin derecho a decidir, ¿no? Creo que cualquier persona que lo lea puede tener una idea de cuál es un poquito el panorama en general en estos días en el Perú, y comparto con las compañeras mexicanas que el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, que era muy difícil antes, se ha hecho más difícil ahora, ¿no? Y es parte de las prestaciones diferenciadas que hay entre varones y mujeres. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Ahora damos pase a Hilda para que dé el cierre a esta ronda. Muchas gracias. Pues ha sido muy enriquecedor escuchar a las compañeras y con Beatriz encontraba muchos paralelismos de lo que había reflexionado al respecto. Me gustaría mencionar que lo que sí sucedió en México, lo que decía Jennifer, que fue declarado los servicios de salud materna y perinatal, donde estaría incluido el aborto, sí fueron declarados esenciales y de hecho se hizo un lineamiento. Ese lineamiento nacional, pues es una guía para todo el país, para que cada entidad federativa pudiera realizar un plan de acción para esta pandemia. Digo, a todos nos ha sorprendido, los sistemas de salud sabemos que están siendo retados fuertemente, en muchos lados sobrepasados, pero lo que ha sucedido acá en el país es que no todas las entidades federativas realizaron sus planes, o si los realizaron, no los han hecho públicos, y entonces la población y ciudadanas y ciudadanos de a pie, como somos todos, pues no los conocemos. Entonces puede prestarse a que no hay mucha claridad precisamente sobre a qué unidad médica acudir que puedan brindar esos servicios. Algo que sí salvaguarda este lineamiento de México es que los hospitales que son considerados materno-infantiles estarían al último de la fila para poder ser reconvertidos en centros COVID. O sea, los últimos. Y prácticamente lo que estaban haciendo es un blindaje para que continuara la atención a la salud materna y perinatal, y dentro de estos, pues que en algunos o en la mayoría de los estados, si hay alguna atención por algún aborto, se da en ese tipo de servicios. No así en la Ciudad de México, que sí están diferenciados y que existen clínicas exclusivas para la interrupción legal del embarazo, y hasta donde yo sé, con la información de algunas compañeras, colegas de otras organizaciones, sí están funcionando en su gran mayoría, lo cual dentro de toda esta situación tan difícil que pasamos, pues y que haya organizaciones que además como Balance, que están actualizando la información de cuáles están abiertas para poder que las mujeres tengan información. Claro, con sus acotaciones, pues necesitan el acceso, digamos, de la internet, pues para poder estar informadas. Otra cuestión que también entra en juego ha sido que mencionaba un poco, que mencionaba muy bien Beatriz con este artículo que nos enseñaba, son las dificultades de desplazamiento. Y estas dificultades de desplazamiento no son menores en una ciudad en donde, a pesar de que está legalizado, que no está penalizada el aborto como la Ciudad de México, pues es un componente esencial de poder moverse. Es una ciudad muy grande, como ustedes sabrán, con muchos habitantes, y ha habido restricción muy reciente. Digo, ahorita estamos entrando a otra fase de la pandemia,
pero hasta la semana pasada hubo restricciones muy fuertes en el transporte público y sobre todo en el metro había restricciones, etcétera, lo cual es una gran limitante y significaría un cargo al bolsillo de las mujeres, pues que intenten desplazarse con otros medios, como con un taxi, o si no tienen algún coche y requieren de utilizar algún transporte público. También hay un gran temor a acercarse a las unidades médicas. Eso es algo que está ahí. También el escepticismo en México nos ha jugado muy en contra. Y también yo regreso mucho a las condiciones estructurales porque hay mujeres embarazadas que a pesar de que fueron clasificadas como un grupo vulnerable, pues han tenido que seguir saliendo y han tenido que seguir trabajando. Y mujeres, esto que si se enfrentan no saben si están embarazadas o no, o si están embarazadas, pues también hay un temor de acceder a las unidades médicas, ¿no? Y más, pues esto, pues a la interrupción legal y también la negociación. Supongamos que no es un contexto, un embarazo no deseado, sino que tendríamos que el temor a acercarse a las unidades médicas puede con las otras limitaciones que mencionaba. También se pueden enfrentar en los otros estados donde no es legal y en el caso de una situación de violencia sexual, a enfrentarse con que el personal se ha visto bastante reducido. O sea, en el país tenemos estados de la República que han sufrido una reducción del personal de salud de más del 30% por la pandemia, porque tenían cuestiones de comorbilidad asociadas y se dieron de baja. Entonces, hay una escasez de personal médico y de enfermería en el país que también limita la actuación de los servicios de salud. Y supongamos que en una situación de violencia sexual, si quieren acceder en cualquier parte del país donde es una causal permitida, pues se pueden enfrentar a que haya un objetor de conciencia, porque está permitido por la norma 046, y que entonces se dificulte aún más quien pueda reemplazar a ese personal de salud que sea objetor de conciencia para no poder realizar el aborto. También el que tengamos lugares, afortunadamente, que ya sumemos 2 con Oaxaca. Lo que hemos también documentado que sucede en Oaxaca es que a pesar de ya llevar prácticamente 8 meses con el aborto legal, todavía no se ha logrado, evidentemente es un tiempo corto, logrado estructurar de manera adecuada cuál es la red de servicios que va a ofrecer ese servicio. Entonces, si sumamos eso con la llegada del aumentado caso de universitarias que han querido acceder a un aborto legal y han sido rechazadas a la unidad médica a la que han acudido, que es una de las unidades médicas que están como piloto para poder ofrecer el servicio. Entonces, si ya también, como mencionaba Jennifer, era un poco difícil o muy difícil antes, pues en esta situación también lo es. Y también a partir de otras experiencias que se tienen en el mundo con otras epidemias y otras pandemias, por ejemplo, la epidemia del ébola, lo que se ha documentado es que las mujeres, las niñas que abandonan la escuela, usualmente no regresan después de la pandemia. Entonces, esto es una situación que sí nos debe de preocupar y me preocupa mucho porque vemos el peso que tiene la educación en nuestro comportamiento reproductivo. Entonces, el que tengamos después de pasar por las diferentes fases de la pandemia, que no tengamos a las niñas que puedan regresar a seguirse educando, a seguirse informando y que además dieran esta educación sexual integral en las aulas, que también ese es otro tema y otro gran reto que tenemos en el país, que la educación en las aulas es muy exigua sobre derechos sexuales y reproductivos. Sí, vamos a enfrentar seguramente en lo próximo. Y hasta ahí dejaré mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hilda. Ya estamos por finalizar todas las rondas de preguntas. Estoy seguro que aquí todos y todas hemos encontrado reflexiones muy interesantes al respecto. Un tema tan relevante antes, creo, durante y después de la pandemia, evidentemente. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Nos han estado haciendo llegar preguntas durante todas las ponencias.
hay algunas preguntas que son dirigidas específicamente a algunos ponentes. Voy a comenzar por Renata. La pregunta que hacen llegar es, según su opinión, siendo países laicos, en mi país Ecuador, ¿qué tipo de alternativas se podría optar por tomar para que esta laicidad se ponga en práctica? Porque efectivamente contamos con países laicos de manera formal, reconocidos y normativas, pero en cuanto a materialidad y a la realidad estamos muy lejos de ello. Gracias. Confío y he experimentado que los cambios importantes siempre vienen en nuestro entorno más pequeño, nuestras redes con las que estamos en contacto todos los días, con personas que nos quieren, que queremos, que compartimos espacios. Yo creo que ahí vienen los cambios más importantes. Yo fui mamá adolescente, yo viví un embarazo adolescente. Yo acabo de cumplir 32 años, mi hijo va a cumplir 16, y he visto y he vivido en carne propia, aparte de en la mía, en los acompañamientos que yo he dado, no en abortos, sino en acompañamientos en embarazos adolescentes, que la estructura, la vida de las mamás y los niños o niñas han tenido un cambio para bien cuando inicialmente tuvieron como un proceso muy violento en la aceptación de su embarazo, porque también esa es otra, ¿no? No quieren que abortemos, pero que tampoco seamos mamás. O sea, es como un poco complicado la violencia que se vive así abortes o no abortes, ¿no? Las complicaciones que vives cuando eres una mamá adolescente o tienes un embarazo adolescente en el que no te aceptan en las escuelas, en las que te cancelan amistades, en las que te discriminan también para acceder a un trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que, y yo le apuesto mucho al cambio en nuestras redes. Yo creo que el hablar con las personas que están cerca de nosotros, en dejar de hablar, por ejemplo, la plática, ¿no? En México se habla mucho, vas a tener que tener la plática con tu hijo. La plática se le dice, pues, hablar de sexualidad. No debería de haber la plática. Eso debería de ser el tema de todos los días, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, con mi hijo, la diferencia en la que se desenvuelve y habla de temas sexuales, a diferencia de con muchos compañeros o amigos que no tienen como esa forma de relacionarse en su casa, es bien diferente, ¿no? Yo creo que cómo hablamos de sexualidad, cómo reaccionamos a la sexualidad de nuestros hijos o de nuestras parejas o de nuestros amigos, porque la mayoría de las cancelaciones vienen pues de las iglesias o de las religiones, sea cual sea, en la que el placer es malo, en la que conocer tu cuerpo es malo, en la que todo eso, yo creo que la forma de cambiarlo es al día a día con nuestras relaciones y con información, pues veraz, información médica sobre salud sexual integral también, porque no solo son los mitos sociales, sino los mitos médicos, ¿no? Hay gente que realmente cree que te trae algo mal el placer, ¿no? Sexual o lo que sea. Entonces, yo le apuesto muchísimo a las redes. Por ejemplo, las marchas y las manifestaciones feministas en México han abierto los temas en los chats familiares, que era algo que antes no pasaba, ¿no? Y si bien obviamente pues hay enemistades familiares debido a esto, también yo creo que las ventajas son muchas más, ¿no? Abrir un tema siempre es mucho mejor. Se están abriendo los temas de violencia sexual en las familias, ¿no? Que eran cosas que antes se callaban siempre por el tema también de la religión, de no, ¿cómo vas a decir? Y a las familias completas las excluían de las iglesias porque no tenían un agresor sexual, tenían a una agredida sexual, porque siempre la victimización y la agresión es hacia la víctima, no hacia el agresor, ¿no? Entonces, cuando apartaban a una familia completa en vez de acompañarla cuando estaban en este proceso, yo creo que eso es como lo básico, ¿no? Y no significa apartarnos de la religión. Yo entiendo que para muchas personas, yo no soy religiosa, pero sé que para muchas personas les trae cosas buenas realmente, ¿no? La religión, y les trae unión, y les da fe, y les da ayudas, y etcétera. No es como que nos apartemos de la religión, sino que
yo creo que en todo hay que tomar las cosas buenas, ¿no? En el feminismo, en la religión, y no estoy diciendo que sean cosas iguales, sino que hay muchas personas que piensan que se tienen que salir de su religión y para ellos es quitarles su fe y quitarles su red de apoyo y quitarles, no, simplemente es quitar todo lo que hay de violencia estructural en las cosas, y la religión es una de las cosas que trae más violencias, ¿no? Y sobre todo hacia la mujer. Entonces yo creo que no hay que complicarnos la existencia en ponernos metas enormes de cambiamos al país. No, mira, con que empiece en tu familia, con que empiece con tu pareja, con que empiece con tus papás, con que empiece, yo creo que es la forma en la que vamos a ir a hacer pequeños cambios que al final hacen una masa muy grande. No sé si espero haber contestado como la pregunta. Sí, bueno, esperamos que sí. Esté satisfecha quien hizo la pregunta. Fue de manera, le estamos diciendo de manera anónima, no hemos dicho su nombre. Bien, vamos a pasar con, bueno, la doctora Beatriz tiene bastantes preguntas. Quizás hay una que creo que le podrían responder Beatriz e Hilda, que dice, bueno, me gustaría saber cómo ayudar a las mujeres que hayan sido descubiertas en el uso de misoprostol en los hospitales, en donde es ilegal, y qué pasaría si es menor de edad, en ambos países. Quizás podemos comenzar por Hilda. O quizás por Beatriz, no creo que Hilda está teniendo problemas de conexión. Hola, La, ya. ¿Me la hola, puedes sí, repetir porque me perdí un poquito? sí, claro. La pregunta es, me gustaría saber cómo ayudar a las mujeres que hayan sido descubiertas en el uso de misoprostol en los hospitales en donde es ilegal y qué pasaría si es menor de edad. La pregunta es para ambos países. El tiempo de respuesta esperado es unos 4 minutos, creo que sería suficiente. Vale, Gracias. ya. Una cosa que hay que saber es que de acuerdo al artículo 30 de la Ley General de Salud, que está en vigencia en nuestro país desde los finales de los 90, y a otras normas como el nuevo Código Procesal Penal también, una profesional de salud o un profesional de salud tiene la obligación de reportar la comisión de delitos que tenga conocimiento, vale la redundancia, por el ejercicio de su profesión. Entonces, en principio, una médica, un médico o cualquier personal sanitario tiene, por un lado, la obligación de denunciar un acto ilícito. Entonces, si presume que es un aborto clandestino, en este caso un aborto, autoaborto, como el que está en el 114 del Código Penal, por un lado, tiene la obligación de denunciar. Sin embargo, por el otro lado también tiene la obligación del secreto profesional, que le obliga más bien a guardar reserva de la información propia del acto médico. Entonces, no soy la única abogada, de hecho hay muchas más que creen como yo, que la ponderación entre esas dos obligaciones, la de denunciar actos ilícitos que conozcan el ejercicio de su profesión versus la de guardar el secreto profesional, es algo que cada personal de salud, médica, médico, enfermera, enfermero, obstetra, tendría que decidir, ¿no? Yo soy de las que cree que en vista de que tienes dos normas, inclusive penales, una te penaliza por violar el secreto profesional y una te penaliza por no denunciar. Entonces, me parece a mí que eso exige una lectura de concordancia entre esas dos normas. Por lo tanto, lo que creo es que una primera cosa que habría que hacer con el personal de salud es hacerles conscientes de que si bien tienen un deber como todo ciudadano y ciudadana reforzado en el caso de ellos de contribuir con la administración de justicia, hay que ponderar cada caso, ¿no? Me parece que los casos de aborto incompleto son de los casos en los que no se tendría que denunciar, en donde debería primar el secreto profesional médico, y cada profesional debería hacer esa ponderación en la práctica, ¿no? Porque las denuncias, como se ha señalado, funcionan más o menos así. Si tú llegas a una emergencia obstétrica y tienes el misoprostol en los labios vaginales, que es donde usualmente las mujeres se administran esta pastilla, lo que se hace es reportar eso como un aborto frustrado. Y la médica o el médico que decide denunciar lo reporta al policía de turno, al policía o a la policía que está de servicio, ¿no? Que toma parte de la ocurrencia y pone los hechos, se notifica a una fiscalía de turno para que tome cuenta de las investigaciones. Eso es cómo funciona el sistema. Entonces yo diría que hay como varios niveles para actuar.
Lo primero sería que al personal de salud, a quienes nos escuchan, que sean personal de salud, la norma no tiene una obligación de denunciar, tiene dos. Tiene la obligación de guardar el secreto médico y la obligación de denunciar. Lo cual significa que, en mi opinión jurídica, cada profesional de salud tiene que hacer esa ponderación, y me parece a mí que el perjuicio que se causa en los casos de aborto incompleto denunciando es mucho mayor que la posible contribución que puedas hacer a la persecución del delito, ¿no? Yo lo podría entender para las heridas de bala, para las heridas punzocortantes, en donde necesitas reportar a la autoridad para que se esclarezca si esta persona atacó a alguien y por eso ha sido herida, ¿no? Inclusive es muy debatible si una médica, un médico, un personal de salud debería denunciar, pero me parece que uno podría encontrar ciertos supuestos en donde la obligación de denunciar le gane a la otra obligación. Lo otro es que las investigaciones fiscales, muchas se pueden ir al archivo. Y de hecho, los casos de violencia sexual son los casos emblemáticos que no todos llegan a juicio penal, es decir, que se archivan en sede fiscal. Si tú conoces a alguna persona que está siendo denunciada por delito de aborto, lo primero que tendría que pasar es que tratar de que el proceso no avance, ¿no? Si hay una fiscalía que está en el caso, hay que acompañarla para que la fiscalía archive el caso, ¿no? Y porque básicamente cuando te encuentran el misoprostol, es bien difícil negar que ha sido autoaborto, porque como está en una zona tan íntima como la zona vaginal, es bien difícil señalar que fue aborto forzado, ¿no? Entonces es difícil librarte de la acusación de haber intentado o haber perpetrado, digamos, culminado un aborto en curso, ¿no? Digamos, si llegaste hacia los servicios de emergencia obstétrica. Entonces lo que penalmente al menos te les recomiendo a las personas es que apuesten por un archivamiento en sede fiscal, ¿no? Puedes optar por el principio de oportunidad, que es uno de los mecanismos para cerrar, o cualquier otro mecanismo de conclusión anticipada de las investigaciones, con tal que esto no prospere, ¿no? Yo creo que ahí, a la larga, ojalá ninguna mujer tuviera que verse involucrada en eso. El problema se agrava solamente en los casos de menores de edad, porque los menores de edad no se presentan solas y solos a los procesos, sino tienen que ir con su madre y su padre, lo cual complica un montón el asunto. Y además porque como tenemos un entendimiento muy cerrado de la mal llamada patria potestad, las personas entienden que legalmente las hijas o hijos, por muy adolescentes que sean, son como su pertenencia y tienen decisión sobre sus vidas. Por lo tanto, podrías terminar tú, y de hecho alguna vez he visto a alguien que ha terminado comprometido en investigaciones de instigación, o sea, como instigación al aborto, como si tú que porque ayudaste o escuchaste estuvieras complicado, y eso hace que mucha gente se retraiga de apoyar esos casos, ¿no? Entonces, las y los adolescentes se quedan bastante en la orfandad, ¿no? Yo lo que diría es que si es una persona adolescente, la persona que está ahí lamentablemente va a tener que pasar toda su defensa legal por una coordinación con su madre o padre, porque a efectos penales no tienen representación autónoma. Se le va a procesar como adolescente infractor, con lo cual habría que preferir, si no se archiva el asunto, una medida socioeducativa. Yo sería de la idea que no se llegue ni a eso, ¿no? Que se trate de evitar una sentencia por cualquier vía que se pudiera. Bien, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que me hicieron llegar al chat, ahorita la leo, es para Jennifer, que, bueno, dice, ok, soy Victoria de Guatemala. ¿Cómo podemos comenzar a visibilizar en el espacio público el tema del aborto y avanzar en esta lucha desde el feminismo? En Guatemala aún no se tocan estos temas a profundidad y con unas compañeras nos queremos formar para comenzar acompañamientos y campañas que informen sobre el aborto para que deje de ser un tema invisibilizado. Gracias. Muchas gracias a Victoria por su pregunta. Pues mira, la experiencia que hemos tenido desde MexFam con el trabajo que tenemos en programas sociales es hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, y ahí va incluido el aborto. La educación integral en sexualidad obviamente es súper importante, y en espacios no necesariamente de educación formales. Esto sería muy interesante y muy necesario además, porque no todas las personas tienen acceso a la educación escolarizada. Entonces, en ámbitos desescolarizados y más en esta educación, digamos, como entre pares, eso sería muy interesante y muy importante. Entonces, si ustedes
si hay un grupo de mujeres que están dispuestas, que reconocen la necesidad, la urgencia, la importancia de formarse, estoy segura que en Guatemala hay organizaciones y colectivas que pueden apoyar su formación, que pueden apoyar incluso una formación más de tipo pedagógica, didáctica, para que puedan tener ustedes las herramientas y poder abordar estos grupos, otros grupos de mujeres en comunidades o en poblaciones que tienen poco acceso a servicios de salud. Incluso se puede llegar a la, que sería lo ideal, a la desmedicalización del aborto, es que las mujeres no tengan que acudir a un hospital para poder ejercer ese derecho. Eso sería lo ideal. Entonces, bueno, pues es lo que puedo compartir por la experiencia en los programas sociales también de la organización, que podría ser un poco de esta forma, con hacerse parte de otras, de alguna red que tenga ya más experiencia en su país en esta temática. Gracias. Bien, muchas gracias. No sé si Hilda, ahora sí, para que pueda responder la pregunta, la primera que se planteó, que era el enfoque de ambos países, que Beatriz ya dijo la parte de Perú. Si quieres, repito la pregunta. Sí, por favor. Sí. Bien, sí, ¿cómo ayudar a las mujeres que hayan sido descubiertas en el uso de misoprostol en los hospitales? ¿Y qué pasaría si es menor de edad? En el caso de México, esta vez. Ujú. Mira, usualmente en la experiencia que yo conozco, que incluso me pueden complementar las compañeras, hasta donde yo conozco, en muchos casos cuando se trata de alguna mujer que llega con un aborto en curso, siempre se trata como un aborto espontáneo. En ese sentido, creo que prima lo que mencionaba la doctora Beatriz como esta ética médica de tratarlo como un aborto en evolución. Eh, no es difícil, como ella decía, pues tratar de abordado casi siempre como un aborto espontáneo, y también no hay, sobre todo, como nos mostraba Jennifer, pues con muchos, es legal o no va a la causalidad, que da, digamos, que pueda salvarlas. Y lo que he visto es que casi siempre, independientemente de la edad, claro, hay otro, o sea, independientemente de la edad, casi siempre se registra cuando hay un aborto en evolución, como eso, como un aborto espontáneo, y porque es eso, difícil determinar si es un aborto inducido o no. O sea, médicamente cuando ves la evolución, o sea, hay hemorragia, entonces generalmente no, es muy difícil poder determinarlo. Entonces, independientemente de la edad, yo he visto que en la práctica médica en México generalmente se aborda de esa manera. Lo que sí es que han ocurrido otras situaciones, o sea, más bien contextuales, en las que fuera del ámbito médico, más bien son las acusaciones que reciben las mujeres o las personas. O sea, hubo un caso muy de una trabajadora de una tienda de mal, pidió perdón, una licencia para poder retirarse, y tuvo que llegar la ambulancia, perdió el conocimiento por la hemorragia, y más bien fue el contexto que la acusaba que no había sido un aborto espontáneo, sino que había sido un aborto inducido. Entonces, más que en el ámbito médico, yo he visto más un señalamiento más punitivo fuera en el contexto de que se hagan señalamientos. Quizás sí hay algunos casos en los que se hace, digamos, mediante otras técnicas, insertándose algún objeto o con lavatillas o algo en lo que pueda ser perceptible, pero sí, repito, clínicamente puede ser muy difícil diferenciarlo, y en eso sí veo que se dedica a salvar la vida y no penalizar, digamos, no asentar que haya sido un aborto inducido.
Eso podría compartirles de mi experiencia. Bien, veo que hay una pregunta más. No sé si por temas de tiempo, creo que se alcanza para mantenernos dentro del plazo. Va dirigida a Beatriz también. Eh, bueno, dice, sí, ¿qué papel cumple el colectivo Con mis hijos no te metas en en la despenalización del aborto? Hola. A ver, yo lo que creo es que las colectivas de carácter más conservador, como Con mis hijos no te metas, que no es la única, sino quizás es una de las más visibles, lo que representan es a un sector de la sociedad que tiene una visión obviamente diferente de protección absoluta de la vida prenatal. Y lo que me parece más complicado es que de imponerse su posición como decisión pública, es decir, como norma pública, como política pública, cierra toda posibilidad de garantía a derechos. Mientras que al revés no, mientras que si la legislación tuviera una regulación como la que planteamos muchas abogadas desde el plano del feminismo, los derechos humanos, es decir, permisiva del aborto, cada persona podría decidir si quiere acudir a esto o no. De repente yo por mis creencias personales, como decía una de las compañeras, de repente yo soy una persona muy cristiana, muy católica, o de repente yo soy una persona que independientemente de mi religión, considero que la vida no debe ser sacrificada bajo ninguna circunstancia, ninguna, ni la legítima defensa, menos el aborto, entonces yo decido no abortar. El debate público está en cuál debe ser el marco que protege el Estado. Y el problema que yo le veo a las decisiones que toman estos grupos de hacer incidencia en la agenda pública, es decir, pretendiendo que sea su posición la que se convierta en norma para todo el mundo, de carácter general, es que lo que están imponiendo es un modo de vida que no deja, o un modo de decidir que no deja espacio para otras formas de pensar. Mientras que si el Estado peruano o el Estado mexicano o cualquier Estado del mundo adoptara un mecanismo más permisivo, una regulación permisiva, eso quedaría en la autodeterminación individual. Una persona podría válidamente decidir interrumpir su embarazo, de hacerlo de forma segura en un hospital, como dice uno de los lemas del activismo feminista, ¿no? Aborto legal en el hospital, pero también las mujeres que decidieran que eso no es parte de su proyecto de vida y su ética personal no tendrían que hacerlo. A nadie se le va a obligar a abortar. Obligar a alguien a abortar está mal y debería ser un delito en todas circunstancias. Entonces creo que el problema es no de la existencia de posiciones contrarias, al menos desde mi posición, son posiciones que claramente no comparto. Yo no creo en las posiciones conservadoras que restringen derechos, no comparto para nada la posición de la gente que está en el colectivo Con mis hijos no te metas, y sin embargo yo creo que en una sociedad plural es obvio que existan grupos que tengan una visión así de la vida. Con lo que no estoy de acuerdo y lo que me parece más problemático es que pretendan que esa visión se extienda de forma obligatoria a toda la población. Porque lo que creo es que en un Estado democrático de derecho, en un Estado constitucional de derecho, lo que tiene que garantizarse es normas que le permitan a cada quien actuar conforme a la autodeterminación de su propia ética, conforme a una ética basada en principios mínimos comunitarios. Y me parece que una ética mínima comprende que la vida es un bien absolutamente valioso, pero no tiene protección absoluta. Es el mismo debate tras la muerte digna, por ejemplo. El caso de Ana Estrada en nuestro país es una activista por la muerte digna, una mujer que está pidiendo en un proceso de amparo en el Perú que llegado un momento, si ella pierde una serie de autonomías físicas y mentales que ella al día de hoy aún tiene, pese a una enfermedad que tiene desde durante mucho tiempo, ella está pidiendo que el Estado peruano la deje recibir asistencia médica para morir. Es el mismo debate, digamos, las personas de Con mis hijos no te metas tampoco creen que la vida pueda ser autodeterminada. O sea, no es un problema con otra vida independiente, no, es un tema con que ellos creen en la sacralidad de la vida, en la indisponibilidad de la vida. Yo creo que esa no es la única fórmula legal que se puede adoptar, y yo más bien creo que, como decía, un Estado constitucional de derecho debiera permitirle a las personas tomar ese tipo de decisiones, tanto sobre la posibilidad de continuar una gestación, al menos en los primeros meses del embarazo, como decía, el modelo de plazos es el que, por lo menos en el primer trimestre,
hace primar la elección individual de las mujeres sobre la protección de la vida prenatal. En el segundo trimestre ya no es tanto así, se mueve un modelo de indicaciones y en el último trimestre eso ya no se considera como aborto en muchos países, sino que ahí gana la protección de la vida prenatal. Entonces uno puede encontrar escenarios en donde el derecho trate de guardar equilibrios y les permita a las personas tomar decisiones informadas sobre su propio proyecto de vida, sobre lo que desean hacer, y creo que hacia eso debería caminar la regulación jurídica. Nosotros no podemos pretender que la gente piense igual, pero sí podemos discutir sobre los asuntos que van a ser de regulación pública. Bien, bueno, muchas gracias a todas las ponentes, a Renata, Beatriz, a Jennifer, a Hilda y a todos quienes nos están escuchando. Ya vamos a dar por finalizado el evento. Hemos cumplido más o menos dentro de la estructura que estaba planeada hasta las 8. Y pues darles de nuevo muchas gracias, muchas gracias por estar participando en esta clase de eventos que estoy seguro mucha gente les está aprovechando más en esta época de cuarentena que hay a veces tanta incertidumbre sobre estos temas. Quisiera pues invitarlos también a ver nuestra revista de la asociación, que es de Derecho, el Ius et Veritas, pero en esta edición estamos viendo temáticas de género. Me parece que Valeria va a estar compartiendo en el chat el link y me informa que la doctora Beatriz ha escrito un artículo en esa revista, si no me equivoco. Es correcto, les invito a leer Sí. Ius et Veritas y mi trabajo sobre género y alimentos. Así es. Que también trabajo derecho de familia, además de sexuales y reproductivos, y también derecho constitucional y muchas cosas más. Y bueno, también les invitamos a todos ustedes a que puedan enviar los links si quieren de sus páginas y redes sociales. Nosotros también los invitamos nuevamente a seguirnos en Facebook, como siempre. También a nuestras otras comisiones, a nuestra asociación, Ius et Veritas, y a las otras comisiones como Ius 360, que publican temas de derecho. Nosotros, como comisión, este es el segundo webinar que ya hacemos, pero estamos planeando igual algunos otros más. Esperamos pues, contar de nuevo, nuevamente con su apoyo tal vez en alguna otra ocasión. Y a nombre de toda la comisión, nuevamente muchas gracias. No sé si mis demás compañeros y compañeras quieran prender sus cámaras o bueno, creo que ya lo podríamos dar por finalizado. No sé si tienen algunas palabras que dar al final o como gusten, es objetivo. A mí sí me gustaría invitar a todas las mujeres que tengan temas de aborto pendientes. Están llegándome como preguntas privadas sobre mujeres que ya se realizaron abortos y quieren algún tipo de ayuda. Pueden acercarse con Marea sin ningún problema en nuestras redes sociales, pueden escribirnos ahí o pueden también escribirnos a nuestro correo que es mareaverdemx@gmail.com. No solo en acompañamiento para abortos, si ya tuvieron un aborto también podemos darles acompañamiento emocional, trabajamos con redes de psicólogas, es muy importante no dejar duelos abiertos, no dejar temas pendientes abiertos emocionales, pueden ¿no? Acercarse con nosotras si tienen alguna duda o algún tema de acompañamiento después del aborto también, con mucho gusto las apoyamos también. Gracias por la invitación. Bien, gracias. Y me estaba olvidando, me hicieron llegar una pregunta. El tema del certificado que estamos dando, bueno, es gratuito, obviamente es una constancia de haber estado durante el conversatorio y lo vamos a estar haciendo llegar dentro de 14 días. El plazo es ese como máximo. Disculpen si es que puede parecer un poco extenso, es que todavía ahí tenemos que terminar de organizarlos, pero sí, se los aseguramos que van a llegar a quienes han estado presentes, evidentemente. Y bueno, ahí están los agradecimientos de las ponentes. Creo que ya podemos dar por finalizado el evento. Y pues, nada, muchas gracias y buen día a todos. Y fin. Gracias. Luego. Gracias. Un gusto compartir con las compañeras de México. Gracias. Un abrazo, que estén bien ustedes y sus personas queridas. Abrazo. Un abrazo para ustedes. Gracias.